Buenos días. Comenzamos hoy con el tema 3 de Teoría General del Derecho 1, que se llama el orden jurídico. Dentro de este tema vamos a hablar de la definición de orden jurídico y de los elementos jurídicos. Dentro de los elementos jurídicos tenemos a los actos humanos intersubjetivos y a las normas y los deberes jurídicos. Dentro de los actos humanos intersubjetivos, es decir, aquellos que se realizan entre dos o más personas, vamos a hablar de las diferencias que existen entre lo que es el acto del hombre y el acto humano, cuáles son los requisitos del acto humano. Dentro de ellos hablaremos del conocimiento, voluntariedad y libertad. Dentro de este tema también haremos alusión a la imputabilidad, su definición y sus elementos. Y luego pasamos al otro elemento jurídico, en donde vamos a ver la relación que hay entre los conceptos de norma, deber y bien, y la relación que hay entre también los conceptos bien, norma y deber. Bien, en cuanto a la definición de orden jurídico, es decir, que vamos a entender por orden jurídico, vemos que es el conjunto de relaciones que deben mantener los elementos jurídicos con arreglo a un principio superior de orden social que los determina. Y si observan en la lámina, vemos que los elementos jurídicos son los actos humanos intersubjetivos, los actos humanos que se realizan entre dos o más personas, y también las normas y los deberes jurídicos. Entonces, volviendo a la definición, ¿qué es orden jurídico? Bueno, el orden jurídico va a ser ese conjunto de relaciones, de interacciones que mantienen o que se dan entre los actos humanos que se llevan a cabo entre personas y las normas y los deberes jurídicos. Y estas relaciones van a estar en función a un principio superior, que es aquel que nos señala que se debe dar a cada uno lo suyo. Y cuando nosotros, y con esto les adelanto, que al hablar de dar a cada uno lo suyo, estamos ya refiriéndonos a lo que es la definición de justicia. Entonces, podemos decir que el orden jurídico o el ordenamiento jurídico es un conjunto de relaciones que se dan entre los actos del hombre y las normas y los deberes jurídicos. Y todo esto debe funcionar de acuerdo a un principio superior de justicia que implica dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo suyo. Siguiendo el esquema del tema, vamos a hablar del primer elemento jurídico, que es referido a los actos humanos intersubjetivos. Y en este punto, pues conviene hacer la distinción, diferenciar lo que es los actos del hombre y diferenciarlos de los actos humanos. No son lo mismo. Para el derecho no son los mismos. En cuanto a los actos del hombre, pues son aquellos que realiza el ser humano sin la intervención consciente de sus facultades espirituales de entendimiento y voluntad. Aquí nosotros estamos hablando, jóvenes, de actos automáticos, reflejos, instintivos. Son actos indeliberados o irreflexivos que se realizan de un modo inconsciente, aunque estos actos supongan de un aprendizaje anterior, un aprendizaje previo. ¿Qué quiero decir yo con esto? No interviene aquí el entendimiento, la voluntad del hombre al realizarlo. Son instintivos, son automáticos, pero sí suponen que en algún momento se aprendieron. El ejemplo típico de esto es aprender a caminar. O sea, cuando usted camina, cuando una persona se levanta y camina, no está pensando si tiene que mover el pie derecho o tiene que mover el pie izquierdo primero. Pero en algún momento aprendió a caminar. Entonces, eso sería un acto del hombre, un acto automático. Cuando nosotros hablamos de actos humanos, aquí sí nos estamos refiriendo a aquellos que realiza el hombre con la intervención consciente de sus facultades de entendimiento y voluntad. Aquí sí entra en juego su inteligencia, su voluntad, su libertad. Y vemos que cuando los actos humanos son los que principalmente le interesan al derecho, porque por sus características propias, por sus características inherentes, permiten al hombre prever las consecuencias mínimas de su realización. Es decir, un acto realizado con inteligencia, libremente, voluntariamente, el hombre sabe lo que está haciendo, pues puede prever
las consecuencias mínimas que van a desprenderse de la realización de ese acto. Y repito, los actos humanos son los que realmente le interesan al derecho. Para la producción de un acto humano deben concurrir 3 requisitos esenciales. Y cuando yo digo que deben concurrir, es que deben darse los 3 requisitos. Si falta uno de ellos, no podemos decir que estamos en presencia de un acto humano que le interese al derecho. ¿Cuáles son estos requisitos? Tenemos el conocimiento, que lo podemos definir como la advertencia mediante la luz de la inteligencia de la acción que se va a realizar. Es el principio directivo del acto humano. Es decir, ¿qué queremos decir nosotros con conocimiento? El hombre entiende, conoce, sabe el acto que va a realizar, sabe lo que va a hacer, lo conoce. Otro requisito es el de la voluntariedad, es decir, el acto procede de la voluntad del hombre. El hombre desea realizarlo, quiere realizarlo, está en su voluntad hacer ese acto. Y como último requisito tenemos el de la libertad. Y libertad significa que la voluntad tiene capacidad de autodeterminación. Es decir, el hombre tiene la facultad para hacer o no hacer algo, para realizar o no el acto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un acto humano, un acto que le interesa al derecho, este acto tiene que haber sido realizado con conocimiento, voluntariedad y libertad. El hombre debe saber, entender, tener la inteligencia y conocer el acto que va a realizar. Debe querer realizarlo, es decir, debe tener la voluntad de hacerlo y debe tener la libertad para hacerlo, es decir, para la libertad en un momento dado para decidir si realiza o no el acto. Entonces, estos son 3 requisitos esenciales para que nosotros podamos hablar de acto humano. Otro punto interesante al hablar de los actos humanos es el relativo a la imputabilidad. ¿Y qué es imputabilidad? ¿Qué significa imputarle un acto a una persona? Imputabilidad consiste en atribuir, en adjudicarle a una persona la realización de un acto, y no solo de ese acto, sino de sus consecuencias, considerando a esa persona que realizó el acto como su causa eficiente, consciente y libre. Y vemos que se le va a atribuir, se le van a adjudicar a esa persona las consecuencias previsibles, ya que, es decir, aquellas que podían haberse previsto, ya que se trata de un acto realizado con plena advertencia y voluntariedad. Es decir, aquí estamos hablando, recordemos, de actos humanos, actos realizados con conocimiento, con voluntariedad y con libertad. Entonces, ¿qué es la imputabilidad? ¿En qué consiste la imputabilidad? En atribuir, en adjudicar, en considerar a una persona responsable de un acto y también de las consecuencias, tanto que ocurrieron como aquellas que eran previsibles que ocurrieran. Y dentro de la imputabilidad o en la imputabilidad encontramos 3 elementos. Por una parte el nexo causal, otra las causas modificativas de la imputabilidad y las consecuencias del acto. Cuando nosotros hablamos de nexo causal, pues nos estamos refiriendo al vínculo entre la persona y el acto que realiza. Es decir, hay una relación de causalidad. Este nexo solo se rompe cuando la persona que realizó el acto no lo hizo consciente, voluntaria y libremente. Evidentemente, si una persona realiza un acto sin estas facultades de conciencia, voluntariedad y libertad, entonces no se le puede, no se da ese nexo, no se da ese vínculo entre el acto y el sujeto. Aquí me estoy refiriendo a casos como un acto realizado por un menor de edad o por una persona que tenga alguna discapacidad mental, etcétera. No se logra establecer ese nexo causal. Otro de los elementos de la imputabilidad son las causas modificativas. Y las causas modificativas de la imputabilidad simplemente son factores, elementos que influyen sobre el acto humano y pueden hacer que varíe la imputabilidad. Es decir, que en un momento dado un acto no se le pueda atribuir a una persona. Y
por supuesto, se den las subsiguientes consecuencias legales. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de factores como el error y la ignorancia, que una persona realice un acto por error o por ignorancia, eso afectaría el conocimiento, o que lo realice por miedo o porque está sometido a violencia. Estos elementos pues afectan lo que es la voluntad. Es decir, son factores, elementos que en un momento dado pueden incidir en la determinación de la imputabilidad. Y otro elemento de la imputabilidad es las consecuencias del acto. Y repetimos, se le atribuye al sujeto no solo el acto, sino también sus consecuencias, tanto las que efectivamente previó, las que efectivamente tomó en cuenta, como aquellas que debería haber previsto. Es decir, también se les atribuyen las consecuencias previsibles, porque es un acto humano realizado con conciencia, voluntad y libertad. Ahora fíjense ustedes, solo puede eximirse el sujeto de las consecuencias del acto cuando las realizó sin la intervención consciente, voluntaria y libre de sus facultades. Ahí pues ya estaríamos en otros casos. Pero si una persona realiza un acto bajo coacción, es decir, no fue libre, no sabía lo que estaba haciendo porque no tenía las capacidades mentales necesarias para discernir, bueno, entonces aquí no podría verse esta conexión entre la persona y el acto que realiza y hablarse de imputabilidad. Finalmente, el otro elemento jurídico del orden jurídico, nos encontramos con las normas y los deberes jurídicos. Y vamos a ver varias relaciones que se dan entre estos conceptos. Por ejemplo, norma, deber, bien. Aquí nosotros podemos señalar que toda norma impone un deber para conseguir un bien. Es decir, las normas, cuando imponen un deber, la obligación de hacer algo, es con la finalidad de obtener un bien o un valor superior. También podemos plantear la relación bien, norma y deber y señalar que el bien es la razón de ser de la norma y el deber. El valor que se va a obtener es lo que justifica la norma y el deber. También es importante pues que entendamos que existen varias clases de bienes, de valores, y la naturaleza, la esencia del bien, determina la naturaleza de la norma y el deber. Así entonces tenemos que el bien personal es la razón de ser de la norma moral y del deber moral. El bien sobrenatural es la razón de ser de la norma religiosa y del deber religioso. El bien común o social es la razón de ser de la norma jurídica y el deber jurídico, y el bien de un mejor vivir es la razón de ser de la norma convencional, también llamado convencionalismos sociales, y el deber de educación y trato social. Entonces, fíjense, la conducta humana, el comportamiento del hombre, se rige por distintos órdenes normativos, por distintos sistemas o conjunto de normas. La conducta del hombre toma en cuenta, pues, normas de índole moral, normas de índole religioso, las normas jurídicas, las normas convencionales. Estos son órdenes normativos que rigen la conducta del hombre. Por ello, en los próximos temas, nosotros vamos a dedicarnos a hablar y a establecer relaciones y diferencias entre la moral y el derecho, la religión y el derecho, los convencionalismos sociales y el derecho.